Entonces, ahorita vamos a iniciar con este ejercicio. No lo vamos a resolver por completo porque es muy largo en realidad, pero vamos a platicar más o menos por dónde va la solución. Lo que nos dice es que consideremos la siguiente familia de subconjuntos de los números reales, ¿no? Definida por, le pone A, ¿no? Y está definida por todos los conjuntos que tienen esta forma muy explícita, que es la unión de intervalos que sean abiertos por el lado inferior, cerrados por el lado superior, y es importante no considerar que la unión es finita porque está hasta algún n mayor o igual que 1, y lo que tienen que cumplir los extremos de los intervalos es que pues formen como una secuencia, que estén como ordenados, ¿no? Que el primero, que sería A1, sea menor o igual que... Aquí tendría que ser B1, sea menor o igual que B1, y luego que sea menor o igual que A2, y sea menor o igual que B2, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que sean menores o iguales que AN y menores o iguales que BN, y A1 y BN, como los de las esquinas, pueden tomar valores también de menos infinito más infinito para que, bueno, así se toma, ¿no? Toda esta familia. Y, bueno, aquí lo especifica, ¿no? Si BN es igual a infinito, se va a considerar que es el intervalo abierto, ¿no? No que es el intervalo cerrado. Y entonces nos pide demostrar que esto es una álgebra y que a la vez no es una sigma álgebra. Obviamente de subconjuntos de los reales, ¿no? Y, o sea, lo que me refiero es que omega vendría siendo el conjunto de los números reales R, ¿no? Y también nos pide demostrar que la mínima sigma álgebra generada por esta clase va a ser toda la sigma álgebra de Borel de los números reales. Entonces vamos pues a platicar más o menos cómo se haría, por ejemplo, el primer inciso. Por ejemplo, si queremos demostrar que es una álgebra, pues recuerden que una álgebra se define mediante tres propiedades, ¿no? Entonces tenemos que demostrar cosas. La primera es que omega pertenece a la clase, ¿no? La segunda que tendríamos que demostrar para que fuera álgebra es que si nosotros tenemos algún elemento que pertenece a la clase, entonces esto automáticamente nos tiene que implicar que el complemento de ese elemento, que no es otra cosa que omega menos a, también tiene que ser un elemento de esa clase. Y la tercera propiedad para que la clase sea un álgebra es que si nosotros tenemos, se puede escribir con 2 o con n elementos. Aquí yo le voy a poner el caso de 2, es equivalente. Si nosotros tenemos dos elementos en nuestra clase, entonces automáticamente la unión de esos dos elementos tiene que ser un elemento de nuestra clase. Entonces la diferencia entre una álgebra y una sigma álgebra justamente radica en esta tercera propiedad. Las primeras dos propiedades son iguales en la definición de álgebra y sigma álgebra. La diferencia es que para una álgebra solamente te pide que sea para una cantidad finita de elementos que su unión pertenezca. Puede ser, les digo, que lo escriban para dos elementos o que lo escriban para n elementos, pero a final de cuentas, como es una cantidad finita, va a ser equivalente, porque si lo tienen que se cumple para dos, por inducción pueden generalizar que se cumple para n en general, siempre y cuando sea una cantidad finita. En las sigmas álgebras, va un paso más allá. En las sigmas álgebras, tú pides que para cualquier sucesión numerable, o sea, cualquier cantidad infinita numerable de elementos, la unión numerable siga siendo un elemento, ¿no? O sea, la sigma álgebra te da esa posibilidad de que no solamente sea para cantidades finitas, sino que también sea para cantidades infinitas numerables. Por ejemplo, en este caso, para demostrar que omega pertenece, pues lo que tendríamos que demostrar es que en este caso nuestro omega, aquí ya voy a poner como las demostraciones, ¿no? Nuestro omega vendrían siendo los números reales, en este caso. Entonces, si queremos demostrar que omega pertenece, tenemos que demostrar que los números reales pertenecen a esta clase. Entonces, tenemos que lograr escribir a los números reales de esta forma, ¿no? Bueno, de esta forma más bien, ¿no? Tenemos que lograr ver a los números reales como una unión de,
de intervalos de esta forma, ¿no? De una cantidad finita de intervalos de esta forma que satisfagan estas propiedades. Entonces, una forma yo creo que pues un poco tramposa, pero obviamente válida de escribir sería simplemente pues elegir bueno, voy a tachar esto y podemos tomar tomemos por ejemplo B1, bueno, primero n igual a 1, ¿no? En general nos dice que n tiene que ser mayor o igual que 1, podemos tomar el caso de n igual a 1, no hay ningún problema. Si tomamos n igual a 1, podemos también tomar a1 como el intervalo inferior del primer intervalo, que va a ser el único intervalo porque n es igual a 1, lo podemos tomar como menos infinito. O sea, no hay nada que nos impida hacerlo, ¿no? Aquí dice que el A1 puede ser igual a menos infinito. Y, y como extremo derecho de ese primer intervalo, que de hecho es el único intervalo que vamos a considerar, podemos tomarlo como más infinito. O sea, no vuelvo a lo mismo, no hay nada que nos impida hacerlo. Aquí dice que Bn, que en este caso sería B1 porque n es igual a 1, puede ser infinito positivo. Entonces, si tomamos eso, pues nosotros vamos a tener que la unión desde i igual a 1 hasta n de los, yo le pongo así a los abiertos, de los a sub is como b sub is cerrados, pues por cómo están definidas nuestras cosas, simplemente, o sea, como n es igual a 1, solamente vamos a estar uniendo un término, va a ser simplemente un solo intervalo, y va a ser el intervalo a1, que es menos infinito, coma b1, que es más infinito, pero aquí nos había puesto la especificación de que si tomábamos que bn fuera más infinito, pues en lugar de tomarlo cerrado lo íbamos a tomar abierto, ¿no? Entonces vendría siendo esto, haciéndole caso a esa especificación. Y, y pues como esto lo estamos viendo de la forma, ¿no? Que nos dice que son los elementos de A, pues esto, bueno, déjenme lo paso de hecho, para que sea más bonito, ¿no? Lo paso del otro lado. Como este intervalo que son los reales, ¿no? Lo estamos viendo de esta forma específica que son los elementos de A, pues ya podemos asegurar que este intervalo, que son los números reales, sí son un elemento de la clase A. Uh-huh. También, cuando quieres probar que algo es una álgebra o sigma álgebra, también es equivalente en lugar de demostrar que el total, en este caso omega, pertenece a la clase, también puedes probar que el vacío pertenece a la clase, en este caso a la clase que sería un álgebra. Y en este ejemplo, una forma de probar que el vacío pertenece en lugar de probar que omega, que también es pues sencilla yo creo, es pues darte cuenta de que si tú tomas un intervalo, ¿no? Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha, pero de forma tal que los extremos del intervalo son el mismo número, digamos a sub i, que las condiciones del ejercicio pues teóricamente lo permiten porque no son desigualdades estrictas. Si tú tomas un intervalo que tiene esta peculiaridad que los extremos son el mismo, pues por definición de este intervalo serían todos los números reales x tales que x sea mayor estricto que a sub i, pero menor o igual a sub i. Y esto es imposible porque un número x pues no puede ser mayor o igual que este número a sub i y ya que ya es mayor, quedarse por debajo de ese número, ¿no? Entonces, aquí de hecho estaría diciendo que x es distinto a este número y aquí que pues podría ser igual, ¿no? Entonces ningún número va a satisfacer esto y como no va a haber ningún número que satisfaga esto, este conjunto va a ser vacío. Y pues a final de cuentas esto tiene la forma de los que se están uniendo aquí adentro, entonces podrías considerar que es una unión de un solo conjunto y también por cómo está definida la clase A tendría que ser un elemento de la clase A, ¿no? Aquí solo lo platiqué, pero sería una manera de demostrar que vacío está en lugar de demostrar que omega está. A ver, entonces, para probar por ejemplo ahora la segunda propiedad, esa tiene muchísimo más chiste. Y de hecho si ustedes se quieren poner a demostrarlo
así como utilizando reglas de leyes de Morgan o cosas así, es complicado, ¿no? O sea, normalmente no llegas a ningún lado mediante esa vía, que es lo que a muchos se les ocurre al principio. Entonces, una forma en la que se puede por lo menos como ver la intuición de por qué eso es cierto, y de hecho desde de ahí también te puedes colgar para ver cómo será la solución, es esquemáticamente. Ujú. Entonces nosotros, por ejemplo, eh, tenemos aquí, ¿no? Toda la línea de los números reales. Ujú. Y no sé, digamos que, bueno, da igual dónde está el cero en realidad. Pero lo que nos importa es que, por ejemplo, tenemos nuestro primer número a sub 1, por ejemplo. Y digamos que por aquí adelante, mayor o igual tiene que estar b sub 1. Y mayor o igual tiene que estar a sub 2. Y mayor o igual tiene que estar b sub 2. Y así sucesivamente, ¿no? Mayor o igual tiene que ser a sub n y mayor o igual tiene que ser b sub n. O sea, por supuesto que esto es un dibujo, no es una demostración, pero les digo que nos va a servir mucho. Entonces, ¿cómo sería en este esquema que estamos pintando? ¿Cómo se vería nuestro conjunto, que sería la unión de todos los intervalos? Pues, por ejemplo, nos dice que tomemos abierto en A sub 1, pero cerrado en B sub 1. Uh-huh. Y que tomemos abierto en A sub 2 y cerrado en B sub 2. Y que tomemos abierto en A sub n y cerrado en B sub n. Entonces lo que terminaría siendo la unión de todos esos intervalitos sería esto que voy a pintar en rojo. Uh-huh. Todas estas regiones unidas serían el conjunto, que sería un elemento de nuestra clase. Uh-huh. Entonces, si quisiéramos de manera esquemática también interpretar dónde estaría, cómo sería el complemento del conjunto que pintamos aquí en rojito, pues sería justo, ¿no? Lo que se queda por afuera, que sería más o menos así, ¿no? Esta parte de aquí, esta parte de acá, esta parte de acá, y en este caso como lo dibujamos, en este ejemplo sería también de aquí en adelante. Y entonces si por ejemplo tuviéramos que el conjunto A, ¿no? Digamos, era la unión de lo que poníamos allá arriba, que era la unión desde igual a 1 hasta n, de los A is, B's cerrados, pues lo que nos estaría indicando nuestro esquemita es que a complemento lo podríamos ver como por ejemplo este intervalo abierto en AI, perdón, este intervalo que iría desde menos infinito, por ejemplo, ¿no? Desde menos infinito hasta AI cerrado, uh-huh, digamos algo así, menos infinito abierto hasta AI cerrado, perdón, ahí sería más bien A1, ¿no? Hasta A1 cerrado, unido con este intervalo que sería desde B1 abierto hasta A2 cerrado, ¿no? Desde B1 abierto hasta A2 cerrado y unido con el siguiente, ¿no? Que sería, bueno, aquí habría varios, ¿no? De hecho, no, aquí no sería solo uno, pero así serían varias uniones y hasta el último que sería también, por ejemplo, en este caso, el intervalo Bn abierto hasta más infinito, que ahí también tendría que ser abierto, ¿no? Pero el punto es que en el esquemita se ve muy claro que, que efectivamente pues va a volver a ser un intervalo que va a tener una forma similar a la que tenía esto, ¿no? Ahora, aquí fue un caso particular en el que, por ejemplo, el primer AI pues no era menos infinito, ¿no? También podríamos tener el caso en el que el primer AI era menos infinito y entonces en el complemento el primer término no va a ser desde menos infinito, va a ser a partir de un número, ¿no? A partir de algo de este estilo, ¿no? O también el caso en el que el Bn fuera más infinito y en este caso el último término del complemento pues no sería algo de este estilo, también sería un intervalo que no se fuera hasta más infinito. Pero, o sea, la idea es que elijan como unos dos o tres casos convenientes para generalizar todo y entonces ustedes propongan, ¿no? O sea, ustedes propongan o sea, que no intenten sacarle el complemento a esto, sino que ustedes digan, yo propongo
que si yo escribo A de esta forma, el complemento de A va a ser en general de una forma, ¿no? Por ejemplo, de esta forma parecida. Y que entonces ustedes logren demostrar que ese conjunto que ustedes están proponiendo como el complemento, basándose, pues les digo, ¿no? Como en el esquema, sí sea realmente el complemento de A. Y como, por ejemplo, podrían demostrar que un conjunto realmente es el complemento de otro conjunto. Pues lo único que tienen que hacer es demostrar que, pues, que satisface las cosas que satisface el complemento. De hecho, eso es un ejercicio interesante de álgebra superior 1. Por ejemplo, aquí lo voy a poner como un paréntesis. Una propiedad es que A es igual a B complemento si solo si A unión B es igual a omega. Obviamente esto solo sirve si están definidos ambos en un mismo universo, ¿no? Omega en este caso. Entonces A va a ser igual a B complemento si solo si A unión B es igual a omega y A intersección B es igual a vacío. Esto es un ejercicio pues muy útil en casos como este, que se puede demostrar, por ejemplo, en un curso de álgebra superior. Normalmente se puede dejar como ejercicio o a lo mejor algún problema de examen, ¿no? Y esto es cierto, o sea, es muy sencillo demostrar esta propiedad, que estas dos juntas caracterizan a los complementos. Uh-huh. Y en este caso, pues sería muy útil porque les digo, la idea es que ustedes propongan cuál es el complemento. Digan, mira, yo digo que el complemento es este de aquí, ¿no? A lo mejor lo hacen un poquito más general, ¿no? Por casos, les digo, puede ser, ¿no? Y ya digan, mira, yo propongo que en este caso, que ya estoy especificando que que mi A1 sea infinito, no sea infinito, ¿no? O que mi Bn sea infinito, no sea infinito, pero en ese caso, yo propongo que el complemento es este conjunto, ¿no? Que les digo, y entonces ustedes demuestran que su propuesta de complemento satisface esto. Y si logran demostrar eso, pues automáticamente están demostrando que su propuesta de complemento efectivamente es el complemento. Y todo esto, pues con la idea de que su propuesta de complemento sea algo que evidentemente viva en la clase. O sea, que tenga la estructura, la forma de los conjuntos que viven en la clase. Sí, más o menos quedó clara la idea de cómo procederían. Ahora vamos a analizar este otro, que también es de ese tema de sigmas álgebras, pero este ya es de hecho de sigmas álgebras generadas, entonces pues sirve que ven cómo se maneja ese concepto que no es tan sencillo al principio. Les pide probar que la sigma álgebra de Borel de los números reales es igual a la generada de cualquiera de estas tres clases, y son estas tres que les define aquí abajo, ¿no? Les pone, ¿no? Clase 2, clase 4, clase 5, supongo que esos fueron los nombres que les puso mientras estaban tomando su curso, ¿no? Y la primera pues es la clase de todos los, así le llaman algunos rayos infinitos, ¿no? De los números reales, los intervalos que van desde menos infinito hasta un número real concreto, ¿no? En el número real intervalo cerrado, ¿no? Y la otra es la familia de todos los subconjuntos cerrados, topológicamente hablando con la métrica usual, ¿no? Todos los conjuntos cerrados de los reales. Uh-huh. Espero que lo que acabo de decir no les haya sonado a chino, ¿no? Digo, ya van en quinto. Este, y la última es la clase de todos los intervalos cerrados, ¿no? A, B, de los números reales. Entonces, pues una forma, de hecho, justamente tengo un video en mi canal, o no tengo el video, tengo un video pendiente que lleva meses pendiente de mi canal, que no estoy seguro que haya sido de estas mismas, pero son parecidas. Posiblemente lo termine de grabar y ya luego se lo suba también. Pero la estrategia que yo les recomiendo, vamos a por lo menos a probar una de las igualdades, ¿no? Son varias igualdades aquí, ¿no? Aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra. La estrategia que yo les recomiendo es, pues, elegir como la que sea más conveniente de las tres para demostrar que esa es igual a la sigma álgebra de Borel. Y ya digamos que por ejemplo fuera la de esta C4, ¿no? Demuestran que la generada por C4 es igual a la sigma álgebra de Borel efectivamente, y después traten de demostrar que la generada de C2 y la generada de C5 ambas son iguales a la generada de C4, ¿no? O sea,
como elegir bien cuál es la que más les conviene ya relacionar directamente con la sigma álgebra de Borel, y ya después entre estas tres probar las igualdades de sus generadas, porque yo creo que esa es la estrategia más sencilla. Digo, ya tendríamos que meternos a ver con detalle cuál conviene utilizar como pivote para relacionarla con la sigma álgebra de Borel. Pero si ustedes quieren y pueden demostrar cada una por separado que todas son iguales a la sigma álgebra de Borel, pues también es válido, ¿no? Y así también automáticamente ya estarían demostrando que estas generadas son iguales, ¿no? Que eso también intrínsecamente lo pide el ejercicio. Uh -huh. Para probar, por ejemplo, una igualdad de generadas o la igualdad de una generada con una clase en concreto, como es esta de aquí, pues lo que uno tiene que utilizar son las propiedades que tienen las mínimas sigmas álgebras generadas. Entonces lo voy a anotar, ¿no? Ustedes poco a poco ya tendrían que irselas memorizando, entendiendo, pero son tres, ¿no? La primera es que si tú tienes una clase C, entonces esa clase tiene que estar contenida en su mínima sigma álgebra generada, ¿no? La segunda es que pues obviamente la mínima sigma álgebra generada es una sigma álgebra. O sea, eso es importante, obviamente. Es una sigma álgebra. Y otra propiedad que es muy importante, que es como la crucial en realidad, es que si, si F, bueno, si tenemos que C está contenida en F y F es una sigma álgebra, ay, aquí va acento, entonces la mínima sigma álgebra generada por C tiene que estar contenida en F. O sea, la idea es que si tenemos una sigma álgebra, por decirlo, grande, ¿no? Lo suficientemente grande para que C esté contenida en ella, entonces esta mínima sigma álgebra tiene que ser más pequeña, ¿no? Tiene que ser más pequeña que F, esa es la idea, ¿no? O sea, por eso se le llama mínima, porque es como de todas las sigmas álgebras que contienen a C, es la más chiquita de todas, en el sentido de contención. Entonces, utilizando estas tres propiedades y algunas que se deducen de estas mismas, nosotros tendríamos que ser capaces de demostrar pues lo que dice aquí arriba. Por ejemplo, así de a puro ojo, yo creo que la que es más sencilla entre comillas, y lo digo muy entre comillas, de demostrar que su generada es igual a la sigma álgebra de Borel, es la, la C4, ¿no? Pero vamos a ver si sí es cierto. Y lo digo entre comillas porque es sencilla cuando utilizas algo que es un poco fuerte, ¿no? O sea, argumentos ya un poco sofisticados, pero que espero que no les se sientan que sea demasiado pesado, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a escribirlo bien. C4, C4 sería la clase de todos los A's contenidos en R, tales que A es cerrado. ¿A qué nos referimos con que sea cerrado? O sea, la definición topológica que seguramente vieron en cálculo, de que pues puede ser que su complemento sea abierto, y que es que algo sea abierto, que pues cualquier punto es un punto interior, o sea que para cualquier punto le puedes encontrar un radio tal que la bola abierta centrada en ese punto esté totalmente contenida en ese conjunto. Entonces, sí, vamos a necesitar esa clase de cosas aquí. Entonces, si queremos demostrar, ¿no? Lo que vamos a demostrar, o por lo menos a empezar a demostrar, es que la sigma álgebra generada por esa clase es igual a la sigma álgebra de Borel, vamos a necesitar pues hacerlo con una doble contención. Pero que a final de cuentas, aunque son clases, siguen siendo conjuntos. Entonces, aquí, antes que nada, tenemos que tener claro que vamos a tomar como definición de la sigma álgebra de Borel. Para este ejercicio,
vamos a considerar como definición de sigma álgebra de Borel de los reales a la generada por una clase C1 que va a ser la que estamos definiendo aquí abajo. En la clase C1 vamos a tener como elementos a todos los subconjuntos de los números reales, tales que esos subconjuntos sean abiertos, ¿no? Como ya lo habíamos platicado hace unos momentos. Bueno, lo que quería decir que un conjunto fuera abierto, ¿no? Entonces todos los subconjuntos de los reales que son abiertos los vamos a tener dentro de esta clase C1, y eso en particular incluye el caso de los intervalos abiertos, que es como también se suele tomar a veces la definición de la sigma álgebra de Borel de los reales, como la generada por los intervalos abiertos, pero en este caso vamos a tomar una definición un poquito más fuerte, quizás más poderosa, que es viéndola como la generada por todos los conjuntos abiertos, no solamente por los intervalos. Entonces, les digo, si utilizamos esta definición de la sigma álgebra de Borel como la generada por todos los conjuntos abiertos de los reales, pues, por ejemplo, para la primera contención, pues, ¿qué vamos a necesitar? Simplemente, bueno, fíjense en la estrategia que vamos a usar. Lo que vamos a hacer es que vamos a demostrar que toda la clase C4 está contenida en la sigma álgebra de Borel. Primero vamos a hacer eso, vamos a demostrar que C4 está contenida. Eso es como el primer paso, ¿no? Entonces vamos a tomar un elemento A que viva en C4. ¿Qué quiere decir que A viva en C4? Pues como está definida C4, quiere decir que A es un conjunto cerrado de los números reales. Se lo voy a poner aquí. Eso implica que A es cerrado. Pero ustedes vieron seguramente ya en algún curso de cálculo que si A es cerrado, entonces podemos afirmar que A complemento tiene que ser abierto. ¿Y a nosotros qué nos importa que A complemento sea abierto? Pues eso quiere decir que A complemento pertenece a lo que nosotros habíamos definido como la clase C1. Entonces, si A complemento pertenece a la clase C1, por las propiedades de mínima sigma álgebra generada, como ésta está contenida en su mínima sigma álgebra, pues A complemento va a ser un elemento de esta mínima sigma álgebra de la clase C1. Lo voy a poner aquí, ¿no? Por lo tanto, A complemento es un elemento de la generada por C1, por esta línea que tenemos aquí abajo. Pero recuerden, esta generada por definición es una sigma álgebra. Y si nosotros sabemos que algo está dentro de una sigma álgebra, su complemento automáticamente también tiene que ser un elemento de esa sigma álgebra. Entonces A, que es igual a el complemento de A complemento, también tiene que estar en la generada por C1, porque esta es una sigma álgebra y es cerrada bajo complementos. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que tomamos un elemento arbitrario en C4 y vimos que ese elemento también tiene que ser un elemento de la generada de C1. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que la clase C4 está contenida en la mínima sigma álgebra generada por la clase C1. Y esto ya nos sirve muchísimo, porque una de las propiedades que se deducen de estas tres, lo voy a poner aquí un poco informal, una de las propiedades que se pueden deducir, de entre varias, es que si tenemos una clase C1 que está contenida en una clase C2, pues eso implica que la generada de C1 tiene, bueno, no le voy a poner C porque ya la estamos usando ahí abajo, voy a ponerle A, digamos, ¿no? Tenemos una clase A1 que está contenida en una clase A2, eso implica que la generada de A1 también tiene que estar contenida en la generada de A2, o sea, dicho de una forma concreta, la mínima sigma álgebra generada respecta a contenciones. Esa es una propiedad que se puede deducir de estas tres y que pues espero que ya
hayan visto ustedes que es cierto. Entonces, si utilizamos esa propiedad, pues nosotros a esta contención que tenemos aquí, podríamos aplicarle, por decirlo de alguna forma, la mínima sigma álgebra generada. Entonces, si yo tengo que esta clase C4 está contenida en esta otra, en esta sigma álgebra generada, que al final de cuentas también es una clase, tengo una clase contenida en otra clase, pues automáticamente la generada tiene que respetar esa contención. Entonces voy a tener que la generada de la primera clase, que sería la generada por C4, tiene que estar contenida en la generada de la segunda clase, que sería la generada de C1. Pero otra propiedad que también es muy importante que se deduce de estas tres, que ya no la voy a denotar, solamente la voy a mencionar porque creo que esa es muy fácil de pensar que es cierto, ¿no? O sea, tiene mucha intuición, es que si tú consideras una clase C que ya sea una sigma álgebra, pues si por ejemplo en esta definición supieras que C ya es una sigma álgebra, pues se puede demostrar que la generada de C es ella misma, ¿no? O bueno, si quieren, bueno, la voy a poner, sí la voy a escribir para que quede claro. Pues esta sería como una propiedad derivada de estas. Y otra es que si tenemos una sigma álgebra F sigma álgebra, te puede demostrar sin muchos problemas que la generada de F pues no es otra que F misma. Eso es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es demostrar que F en sí misma satisface estas tres propiedades y por lo tanto, por definición, pues va a ser su generada, ¿no? Es sencillo. Y entonces, si nosotros pues ya sabemos eso, que la generada de una sigma álgebra es ella misma, pues aquí nos damos cuenta que aquí dentro tenemos una generada que por definición ya es una sigma álgebra y le estamos sacando otra generada. Entonces, a final de cuentas, eso va a ser equivalente a solamente tener la primera generada. Entonces, aquí lo que estaríamos concluyendo es que la generada de C4 va a estar contenida en la generada de C1. Pero fíjense, o sea, lo que quiero hacer hincapié aquí es la estrategia que tomamos, porque mucha gente podría intentar tomar un elemento arbitrario de aquí, de la generada de C4, y querer demostrar que entonces va a ser un elemento de la generada de C1. Y eso, aunque pues teóricamente es posible hacerlo, se puede complicar bastante. Entonces la estrategia que se toma para que sea todo más sencillo es no demostrar directamente la contención de las generadas, sino hacerle como le hicimos, demostrar primero que la clase C4 estaba contenida en la generada de la clase C1 y ya de ahí, utilizando propiedades de la mínima sigma álgebra generada, se puede deducir que la generada de C por C4 también va a tener que estar contenida en la generada de C1. Y pues ya de forma similar, se puede demostrar que, de hecho de forma muy similar, se puede demostrar que pues la generada de C1 está contenida en la generada de C2 y por lo tanto son iguales. Y de hecho, esa misma estrategia de no demostrar directamente las condiciones de las generadas, sino irte primero por las clases que las generan, ¿no? O sea, por algo de este estilo, esa misma estrategia pues les va a servir para probar las igualdades entre estas generadas, ¿no? O sea, que por ejemplo la generada de C2 es igual a la generada de C5, se utiliza algo parecido, ¿no? Que la generada de C4 es igual a la de C5, también se utiliza algo parecido. O sea, más o menos esta sería la estrategia. Entonces yo creo que voy a pasar ya a otro ejercicio y les digo, ya si ustedes están haciendo pero les digo, o sea, la estrategia es esa, ¿no? El otro ejercicio del que vamos a platicar un poco nos dice que consideremos A sub n como el conjunto de todos los enteros mayores a n y sea B sub n la familia de todos los conjuntos de la forma 1, 2 hasta un n, ¿no? O sea, los primeros n enteros positivos. Y entonces nos define es f sub n como todos los f's, tales que f pertenece a b sub n o f es igual a b unión a sub n con b en la b sub n, ¿no? Un poquito revuelto aquí. Ahorita platicamos qué quiere decir esto.
Y lo que nos pide demostrar es que esta f sub n, como está definida aquí arriba, siempre va a ser una sigma álgebra sin importar cuál n estemos tomando. Luego nos pide demostrar que f sub n está contenida en f sub n más 1, o sea que aparte que son sigmas álgebras cumplen esta contención. Y también nos pide demostrar que la unión de todas las f sub n con n igual a 1 hasta infinito es una álgebra, pero no es una sigma álgebra. Entonces, pues ya este sí ya está un poquito más agresivo, ¿no? Pues lo que vamos a hacer si quieren, por lo menos así completamente, es probar esto, ¿no? Que la f sub n efectivamente es una sigma álgebra. Y yo creo que con eso ya le dejamos porque sí va a estar un poco largo. Bueno, no tanto, pero más o menos. Bueno, entonces, ahora que ya probamos que omega sí pertenece a f sub n, pues lo que tendríamos que probar es que para la segunda propiedad es que f sub n sea cerrada bajo complementos. Ahora, para poder demostrar que sea cerrada bajo complementos, pues lo primero que tenemos que tomar es un elemento totalmente arbitrario que viva en f sub n. Y queremos demostrar que omega menos a, el complemento pues, también es un elemento de f sub n. Para esto, pues simplemente tenemos que hacerlo por casos, porque hay básicamente dos casos en los que podemos tener la forma de estos conjuntos, de estos elementos de f sub n. El primero es que sea como tal un elemento de b sub n, o el segundo es que sea un elemento de b sub n unido con a sub n. Entonces, pues vamos a ponerle así, ¿no? Los dos casos. El caso 1 es que A es un elemento de B sub n como tal. Y en ese caso, ¿cómo sería A complemento? Pues lo que sabemos es que si A es un elemento de B sub n, pues A va a ser un subconjunto de esto, ¿no? Porque B sub n eran todos los subconjuntos de este conjunto. Y entonces si yo tengo un subconjunto de esto y le quiero sacar el complemento pero con respecto a todos los enteros positivos, ¿cómo vería ese complemento? Pues lo que vendría siendo el complemento de A, en este caso, sería primero, todos los que no están en A de ese mismo conjunto, que se podría escribir así como el conjunto de los primeros n enteros positivos menos A, y luego ese conjunto unirlo con el conjunto A sub n, que son todos los enteros que van después de n. Entonces justamente si nosotros juntamos esas dos partes, podríamos recuperar a lo que vendría siendo A complemento en este caso. Aquí pues lo estoy ya afirmando, pero pues si ustedes quisieran ser un poquito más formales lo podrían demostrar de manera similar a lo que habíamos platicado hace rato, que era pues probando que este conjunto intersectado con A da vacío y unido con A da en este caso todos los enteros positivos, que vendría siendo nuestro omega. Ese vendría siendo entonces el caso 1. Ahora para el caso 2, tendríamos que tomar que A es un B unido con A sub n, donde B pertenece a B sub n, que es la otra forma en la que nosotros podemos tener a los elementos de la clase f sub n. Y entonces, pues si tenemos eso, ¿no? Que A es igual a B unido con A sub n, ¿cuál sería el complemento? ¿Cuál sería
el complemento va bajo los enteros positivos de A. Pues en este caso el complemento de A sería el primer conjunto de los n enteros, que es de donde se toma esto. Bueno, como esto, este B es un subconjunto de esto, entonces sería eso menos B. Porque pues al sacar complemento todos los elementos que están después de este conjunto, que son justamente los de A sub n, pues ya van a quedar descartados. Entonces lo único que nos va a faltar para completar a los enteros positivos va a ser lo que nos faltaba ya en B, ¿no? Que sería lo que nos faltaba de este conjunto, que sea lo máximo que podría aspirar B. Ok, entonces, si queremos probar que la familia F sub n es cerrada bajo uniones numerables, tenemos que tomar una sucesión arbitraria de conjuntos que vivan en F sub n, que aquí los llamé 6, porque ya estábamos usando tanto las A's como las B's, entonces les puse 6. Y esta es una colección, una sucesión totalmente arbitraria de elementos de F sub n, ¿no? De entrada. Y lo que hay que demostrar es que para esa colección que es totalmente arbitraria, la unión de todos los conjuntos de esa colección va a ser un elemento de F sub n, o sea que F sub n es cerrada bajo este tipo de uniones. Y uno puede intentar tratar de separarlo por casos, como que este ejercicio pareciera que lo tienen que separar por casos, pero después de intentarlo te das cuenta que no sale, ¿no? Que separándolo por casos no sale tan sencillo. Y entonces aquí sí tienes que intentar hacer un solo caso que generalice todos los casos posibles, ¿no? O sea, hacerlo como directo, abstracto, general. Entonces, para eso, normalmente lo que más se complica es la notación, ¿no? Cuando quieres hacer algo tan abstracto, lo que se complica mucho es cómo denotas las ideas que tienes. Entonces, vamos a definir un conjunto auxiliar que le vamos a llamar D y va a estar definido como todos los enteros positivos, tales que el elemento de esta colección C sub k con ese índice específico pertenezca a B sub n. ¿Esto por qué? Porque cuando tenemos elementos que pertenecen a F sub n, como es el caso de estos C sub i's, o bien pertenecen a F sub n porque pertenecen a B sub n, que es una de las cosas que se están uniendo, o pertenecen a F sub n porque pertenecen a esta otra colección, los que tienen esta forma, ¿no? Un elemento de B sub n unido con A sub n. Entonces solamente hay de esas dos sopas. Entonces estamos definiendo aquí el conjunto de todos los índices, tales que los elementos de esta colección con esos índices están en F sub n porque son ya directamente elementos de B sub n. Esto, por supuesto, pues por como está definido, va a ser un subconjunto de los enteros positivos, que en este caso es nuestro omega. Y nos va a servir de mucho para poder expresar algunas ideas. Ahora que ya tenemos definido este conjunto auxiliar, pues podemos hacer una observación. Si nosotros tomamos cualquier elemento K que pertenezca a este conjunto que definimos D, pues por definición automáticamente C sub K va a pertenecer a B sub n. Pero recordemos que B sub n era el conjunto potencia de este conjunto que tenemos aquí. Entonces, si C sub K es un elemento de B sub n, pues automáticamente C sub K debe ser un subconjunto de este conjunto que tenemos aquí, ¿no? De los primeros n enteros positivos. Entonces, si esto ocurre para todo K que pertenece en D, que esta contención se da, pues sí podemos asegurar que si unimos sobre todo los K que pertenecen a D, estos conjuntos, no se van a poder salir de este conjunto. Van a tener que seguir estando contenidos aunque los estemos uniendo, porque, bueno, eso es una noción muy básica desde álgebra superior, que pues si tienes muchos conjuntos que están acotados por otro conjunto y pues si tú los unes, a final de cuentas van a seguir acotados por ese conjunto, ¿no? Que es lo que tenemos aquí abajo. La unión, sobre todo los K que pertenecen a D de los E sub K, a fuerzas va a tener que seguir estando contenida en el conjunto de los primeros n números enteros positivos, ¿no? A esto le vamos a poner el argumento 2.
Ya antes habíamos utilizado otro argumento en estas notas, por eso 2 y no 1, ¿no? Para recordarlo. Y luego, por otro lado, si nosotros tomamos un índice, ahora en lugar de tomar índices Ks que sí pertenezcan a D, tomamos todos los índices J que no pertenezcan a D, porque así como pueden pertenecer aquí, también pueden pertenecer al complemento, ¿no? Que sería Z más menos esto, o simplemente pues, que no pertenezcan. Si tomamos los índices J que no son elementos de este conjunto, entonces son los que no cumplen esto de aquí, ¿no? Entonces para esos J, C sub J no va a ser un elemento de B sub n. Pero como C sub J sí estamos suponiendo que pertenece a F sub n, entonces como solo eran de dos sopas, o ser elementos de B sub n, o ser los elementos de B sub n unidos con A sub n, entonces debe de existir algún elemento, para este CJ debe existir algún elemento BJ que sí sea elemento de B sub n, tal que a ese CJ yo lo pueda ver de la forma BJ unido con A sub n. ¿Por qué? Porque esta es la otra forma en la que los elementos en la que los CJs podrían ser elementos de B sub n. Una forma es que pertenezcan ya directamente a B sub n y la otra es que se puedan expresar de esta otra manera, ¿no? Entonces, si suponemos que no están perteneciendo a B sub n, automáticamente tendrían que tener esta forma. Entonces, si todos los C sub J tienen esta forma, o sea, cada C sub J va a haber un sub J diferente seguramente, pero el que sí se queda constante es el A sub n. Si siempre podemos verlos de esta forma, los C sub J, pues cuando nosotros, por ejemplo, consideramos la unión de todos esos C sub J, o sea, variando el índice sobre todos los posibles valores que no pertenecen a D, que sería justamente el complemento de D bajo los enteros positivos. Si unimos sobre todo los índices de este conjunto, los C sub J, pues sería equivalente a unir con esos mismos índices estas expresiones, B sub J unido con A sub n. Pero aquí podemos utilizar propiedades asociativas de la unión para, en lugar de unir este A sub n un montón de veces, solamente unirlo una vez. Y entonces esta unión de uniones la podemos expresar como simplemente la unión con los mismos índices de todos los B sub J y luego hasta el final solamente unirle una vez el A sub n, ¿no? Esa sería la lógica. También podrían, de cierta forma, pensarlo como que esto sería como una especie de conjunto constante porque no depende del índice y pues como que sale, ¿no? Sale de la unión uniéndose, ¿no? Pero más bien es eso, ¿no? De que da igual unirlo un montón de veces, que es lo que estaríamos planteando de este lado, con unirlo solamente una vez al final, que es lo que estaríamos planteando de este otro lado, ¿no? Esta es una propiedad pues que tiene la unión, también la tiene la intersección, por ejemplo. Pero esta clase de cosas, pues desde álgebra superior 1 las deberíamos de tener muy claras, ¿no? Y entonces, si es cierto que esta unión de los C sub J se puede ver de esta forma, y además, como los B sub J siempre también van a estar contenidos en este conjunto porque van a ser elementos de B sub n, pues entonces para cualquier J, ¿no?, que no pertenezca a D, se va a tener que la unión sobre todos esos J que no pertenecen a D, de los B sub J, no se va a poder salir del conjunto de los primeros n números enteros positivos. O sea, es el mismo argumento que utilizamos aquí, ¿no? O sea, todos los C sub K estaban contenidos, pues por lo tanto la unión va a estar contenida. Aquí es lo mismo, solamente que aquí en lugar de hablar de los C sub K estamos hablando de otros conjuntos B sub J y sobre otros índices, pero la lógica es la misma. O sea, siempre van a estar contenidos aquí, pues la unión no se va a poder salir de aquí. Y a esto le vamos a poner pues argumento 3 para luego citarlo. Y bueno, ahora que ya tenemos estas dos observaciones, pues ya la demostración sería como sigue, ¿no? De esta manera, pues nosotros en lo que nos queremos fijar es en la unión de todos los 6, ¿no? Entonces, si tenemos la unión desde igual a 1 hasta infinito de los 6, nosotros podemos utilizar las propiedades de asociatividad de la unión y en lugar de verlo como la unión de todos, esto partirlo en dos uniones y luego unir esas dos uniones de forma que sea conveniente. Y en este caso, como nos conviene hacerlo, es en lugar de unir ya directamente sobre todos los naturales,
bueno, sobre todo los enteros positivos, unir primero sobre los enteros positivos que pertenecían a este conjunto D, que habíamos definido desde el principio, que son algunos de los enteros positivos. Y también, por separado, unir sobre los enteros positivos que no pertenecen a ese conjunto, o sea, que pertenecen a los enteros positivos menos D, al complemento de D. Aquí estamos usando índices K, aquí estamos usando otros índices J, ¿no? Entonces, y al final, o sea, entre D y Z más menos D, los dos conjuntos me reconstruyen todos los enteros positivos, que era el conjunto de índices que estábamos usando en esta unión. Entonces sí es equivalente unirlos todos así de corrido a unirlos primero al solo algunos, los de este conjunto D, y también unirlos los que no estén en ese conjunto D, y al final esas dos uniones unirlas también, ¿no? O sea, al final de cuentas los dos conjuntos son iguales porque estamos uniendo los mismos términos, solo estamos cambiando el orden en el que estamos haciendo las uniones, pero eso no le debe de afectar a las uniones por la propiedad asociativa. Y entonces, si ya tenemos esta unión escrita de esta otra forma, aquí podemos utilizar pues algunas cosas que ya estábamos analizando. La primera unión pues la vamos a dejar igual por lo mientras, pero en la segunda unión podemos recordar que la unión lo habíamos analizado aquí, ¿no? Esperen. ¿Por dónde está? Ah, justo aquí. O sea, la unión sobre el complemento de D de los C sub J habíamos analizado que lo podíamos ver como la unión sobre el complemento de D de los B sub J que tienen que existir, ya analizamos por qué tienen que existir, y luego al final unido con A sub n. Esto ya habíamos analizado que se podía ver de esta forma, entonces simplemente lo sustituiríamos aquí, ¿no? Es lo mismo que tenemos aquí, unir los B sub J sobre el complemento de D y luego unirle A sub n. Y otra vez por propiedades asociativas de la unión, aquí tenemos una unión, aquí tenemos otra unión y aquí tenemos tres conjuntos que se están uniendo. Entonces podemos asociar de manera distinta estas dos uniones que están aquí chiquitas para tenerlo de esta forma. Entonces sería primero unir toda la unión de los C sub K con K corriendo en D con toda la unión de los B sub J con J corriendo en el complemento de D. Y ya después a ese resultado de esta unión unirle a sub n, solamente estamos asociando la unión de otra forma. Y ya aquí utilizamos nuestros argumentos que les habíamos puesto número, porque si recuerdan, esos argumentos consistían en afirmar que esta unión de los C sub K en D, con K corriendo en D, y esta unión de los B sub J con J corriendo en Z más menos D, ambos eran conjuntos que estaban contenidos en este conjunto de 1 hasta n. Entonces, si eso se cumple para los dos, pues la unión de los dos va a tener que seguir estando contenida en ese conjunto de los primeros n números enteros positivos. Y si está contenido en ese conjunto, esta unión, pues va a ser un elemento de B sub n, porque B sub n era el conjunto potencia de ese conjunto de los primeros n enteros positivos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta unión de los 6 se puede ver como este conjunto T, que a final de cuentas es un elemento de B sub n, unido con A sub n. Y eso es una de las formas, esta forma, ¿no? Un elemento de B sub n unido con A sub n, con la cual ya podemos asegurar que este conjunto de aquí pertenecería a F sub n. Y entonces la unión de las 6, que era con lo que empezamos, va a ser un elemento de F sub n. Y ya solamente para concluir la sesión, sí quiero recalcar, bueno, más que recalcar, hacer la observación de que esta demostración que acabamos de revisar de cómo podemos probar que la unión, ¿no?, de una sucesión arbitraria de elementos de la clase F sub n efectivamente va a seguir perteneciendo a la clase F sub n, y ya con eso terminaríamos de probar que F sub n es una sigma álgebra. Esta demostración no sirve para todos los casos, sirve para casi todos los casos, pero hay un par de casos en los que esta demostración
podría presentar problemas. Y son los siguientes. Podría darse el caso en el que el conjunto que definimos desde el principio, el D, pues fuera un conjunto vacío. Bueno, él fuera el conjunto vacío, porque solo hay uno, ¿no? Y también podría darse el caso en el que ese conjunto fuera todo el conjunto de todos los enteros positivos. Pero estos dos casos, la demostración es bastante más corta, bastante más sencilla de escribir que la que acabamos de ver. Y serían como los casos extremos que faltarían y todo este sería como el caso intermedio, ¿no? Cuando ni siquiera es vacío o no es tampoco todos los enteros. De hecho, depende de qué tan quisquilloso sea uno, inclusive esta demostración que acabamos de escribir podría servir para este caso, ¿no? Inclusive podría servir para el caso cuando D es igual a vacío y solamente habría que quizás simplificarla un poquito, pero sería muy parecida a la de aquí. La que sí ya quedaría un poco distinta sería el caso cuando D es igual a los enteros positivos. Pero esos casos, pues ya se los dejo a ustedes, ¿no? Ya ustedes tendrían que ver cómo se justifican esos casos y ya así poder terminar de escribir sin ningún detalle, pues ya la prueba general.